Bienvenidos a Asesor PLD, tu barra de especialistas en prevención de lavado de dinero por actividades vulnerables. De lunes a viernes a las 17 p.m. hora centro. Conduce. Muy buenas tardes a todos. Una tarde lluviosa de este viernes 7 de agosto. Pero bueno, aquí estamos en esta hora en la que platicamos sobre diversos temas en materia de prevención del lavado de dinero. Y en particular, hoy abordaremos el tema del enfoque basado en riesgos y de las matrices de riesgos. Esperando que, bueno, vaya a ser un tema de interés y de utilidad para todas las personas que se dedican a estos temas y para las personas que están de alguna manera interesadas justamente en lo que es el entender y comprender lo que es el enfoque basado en riesgos que nos está pidiendo la nueva legislación mexicana para efectos de poder hacer el diseño de nuestros modelos de prevención que deberán estar reflejados en los manuales preventivos que deberemos de estar implementando en cada una de las organizaciones, en cada una de las instituciones donde se realicen actividades vulnerables y que eventualmente quedan sujetas a las obligaciones que impone esta ley antilavado. Esto es muy importante considerarlo porque, bueno, al final del día es una tarea que vamos a tener que hacer. Y ya sea que la podamos hacer de manera personal o bien de recurrir a un experto, pero ¿para qué recurrir al experto si pudiera ser algo muy sencillo? Bueno, pues veremos que hay niveles de sencillez. Los niveles de riesgo, de exposición al riesgo, van a determinar muy puntualmente qué tan necesaria es la presencia del experto en el acompañamiento de la implementación de los modelos preventivos. Y ahí tenemos, bueno, que uno de los grandes factores es la actividad a la que nos dedicamos para poder determinar la complejidad del tipo de sistema preventivo que debemos de implementar. Así, por ejemplo, una automotriz es uno de los sistemas más sencillos, más simples, porque simple y sencillamente tenemos el modelo de la compraventa de autos. Entonces, al hacer un tema único, de una operación única, es un sistema relativamente sencillo de implementar. A diferencia, por ejemplo, de los casos de la fracción 12 del artículo 17, en donde se aborda el tema de la función de fe pública. Esta función de fe pública primero nos identifica a cuatro grandes grupos de sujetos actualmente, que están regulados en esta fracción 2. Los primeros, los notarios; en segundo lugar, los corredores públicos; en tercero, los servidores públicos con funciones de fedatario de fe pública; y la cuarta es la recientemente agregada, que es la de los antiguamente conocidos como mediadores, actualmente conocidos como facilitadores en términos de la legislación en materia de medios alternativos de solución de controversias, que son complejos porque la cantidad de actos y la cantidad de supuestos que están regulados le dan una complejidad mucho más alta que aquella complejidad que tiene operaciones lineales, repito, como sería la compraventa de automóviles, como sería un elemento de blindaje, como sería la compraventa inclusive de cheques de viajero o cualquiera de las otras instituciones, actividades que están reguladas en este artículo 17. Caso también particular son los casinos, que tienen un régimen propio de una cantidad importante de supuestos bajo los cuales se presenta la actividad vulnerable. Y bueno, al final del día, en este tipo de actividades es donde es más recomendable la presencia, la asistencia y el acompañamiento de un profesional de la prevención que les permita diseñar un modelo preventivo adecuado a dos situaciones: a los niveles de riesgo propios de la operación de cada organización y, por el otro lado, acorde a la estructura orgánica de estas mismas, la complejidad administrativa interna que tengan estas organizaciones y eventualmente a la función que realicen. Esto es muy importante porque pues, es el primer concepto que vamos a tener que estar desarrollando en esto. Ahora, ¿qué es lo que obliga a que tengamos que tener este enfoque basado en riesgos? El enfoque basado en riesgos pues implica que nosotros debemos de tener un modelo que nos permita
ir intensificando los mecanismos, ir modulando los mecanismos de prevención desde ninguno hasta el máximo que sería el rechazar una operación. O sea, en esa escala de valores de principio a fin es donde tendríamos que estar modulando nuestra escala de valores para ver de qué manera podemos actuar de forma prudente, de forma segura jurídicamente, tanto para nosotros como para la protección del sistema financiero, del sistema de la economía nacional, que son los objetivos principales de la ley antilavado. Pero lo más importante es que el riesgo debe ser mitigado por la propia persona, porque si no se mitiga el riesgo al mínimo aceptable para esta persona, estaría asumiendo una serie de riesgos donde podrían estarlo vulnerando y los podrían estar utilizando en modelos ya delictivos de lavado de dinero por no tener un adecuado mecanismo preventivo. Esto es sumamente importante en estos días cuando vemos que la penetración, desgraciadamente, de la economía, no informal, de la economía criminal en el día a día y en prácticamente todo el territorio nacional, se ha visto incrementada de una manera sustantiva. Tan sustantivo es este incremento que, por ejemplo, acabamos de ver la reacción del gobierno estadounidense, en donde por esta penetración de la actividad criminal en los procesos de certificación del aguacate, simple y sencillamente decidieron bajar la cortina, dejar de certificar el aguacate mexicano producido en Michoacán y con esto dejar fuera del mercado estadounidense, de ese gran mercado destinatario de esto que se conoce como el gran oro verde del aguacate. Y todo esto porque se vulneraron los esquemas de la economía en general y permitieron la presencia, una muy alta presencia de la criminalidad en la actividad económica de los productores, empacadores y exportadores de aguacate. Hasta ese punto podríamos estar llegando si no tenemos los controles adecuados en nuestra propia actividad, en nuestra propia industria. Y de ahí la importancia que nosotros estemos midiendo los riesgos. Otro tema muy importante es que la medición de los riesgos no es un tema donde se presente de una manera constante y permanente, sino que es una cuestión que se va dando en el tiempo, que puede tener modificaciones importantes conforme ciertas situaciones, ciertas circunstancias que pueden alterar los mecanismos de riesgo. Es decir, si estamos viviendo en un estado muy tranquilo o aparentemente muy tranquilo, donde no hay una presencia criminal visible, donde hay una actividad económica regular bajo los modelos tradicionales que se conocen en la zona, donde no hay una irrupción de capitales de origen desconocido, de origen no local, fácilmente identificable, donde los actores económicos son las mismas personas que hemos conocido tradicionalmente. Bueno, ese es un escenario muy estable donde el riesgo es bajo porque al final del día el actor económico que es responsable de implementar los modelos preventivos conoce todos estos factores y puede de alguna manera sentirse seguro cuando está interactuando con personas que conoce, con dinero que sabe de dónde viene y con realizando actividades que le son conocidas por su día a día y por las características propias del volumen, de la frecuencia, de la temporalidad que estas pueden implicar. Pero ¿qué pasa cuando de buenas a primeras esto cambia? Cuando de repente vemos una irrupción de factores externos, donde tenemos una alta presencia de empresas extranjeras, donde tenemos ya una mecánica comercial distinta al perfil tradicional que habíamos venido manejando. Y pongámoslo, por ejemplo, en una ciudad media pequeña, donde la trazabilidad y la transaccionalidad de ciertas operaciones es una constante. ¿Qué pasa cuando llega a irrumpir una gran fábrica extranjera con capitales extranjeros, con personas que vienen a trabajar provenientes del extranjero? Al final del día no los conocemos, podemos presumir que al ser una fábrica institucional, esto pues nos da ciertas garantías, pero como son desconocidos para nosotros esos factores de riesgo, no los podemos minimizar de entrada. Los podemos medir y los deberemos de calcular y deberemos de modular nuestros modelos de prevención en función de esas nuevas situaciones. Pero ¿qué pasa si acompañado con el arribo de esta gran empresa también arriba el crimen organizado? Empezamos a ver otro tipo de actividades, otro tipo de presencias
de actores ajenos a nuestra comunidad, donde ya también vemos una serie de actos que son diferentes a los que tradicionalmente habíamos venido conociendo. Las circunstancias empiezan a cambiar, las circunstancias empiezan a modificar y esa situación nos lleva a la necesidad de hacer una nueva evaluación de los factores que nosotros estábamos considerando en nuestra matriz de riesgo, porque estamos teniendo factores que vienen a alterar nuestro día a día, nuestro conocimiento general de nuestra situación económica local, de nuestra economía local, de nuestros actores económicos locales, y esto pues, nos hace necesario el recalcular nuestros modelos preventivos, para efecto de que podamos seguir manteniendo los niveles de riesgo en los niveles que nos resulten aceptables internamente. Habrá gente que sea más temeraria, que tomará más riesgos, habrá gente menos temeraria que modulará su sistema a uno mucho más robusto. Eso ya será al gusto de cada quien, a la necesidad de cada quien y sobre todo a la necesidad de dormir tranquilo. Hay gente que necesita demasiada seguridad, hay gente que necesita menos seguridad. Eso ya es un tema subjetivo. Pero a partir de eso, cada persona, cada sujeto obligado debe de tomar las medidas para modular sus propios esquemas de prevención de lavado de dinero. Ahora, ¿qué es lo primero que debemos de considerar? Primero que nada, ¿dónde estamos? ¿Cuál es nuestra ciudad? ¿Cuál es nuestro estado? ¿Cuál es nuestro entorno? ¿Qué tan expuesto a los riesgos criminales están dados en función del lugar en el que estamos habitando? ¿Cuántos lugares que conocíamos que eran tradicionalmente tranquilos, de estos que podríamos haber llamado pueblos quietos, donde no pasaba nada, de repente, de un día para otro, nos cayó prácticamente el crimen organizado y nos vino a alterar de manera sustancial nuestra vida diaria, nuestra vida cotidiana, en estos pequeños lugares donde no pasaba nada y de un día para otro pasa todo? O peor aún, solamente pasa aquello que el crimen permite o autoriza. Eso es una situación donde este cambio de impacto regional puede modificar radicalmente el modelo preventivo que estemos implementando. Vamos a ponerlo en un esquema menos dramático, pero que pudiera ser ejemplificativo. ¿Ustedes consideran que los riesgos que enfrenta una notaría pública, por ejemplo, en la región fronteriza de Tijuana, son los mismos riesgos que enfrenta una notaría en Culiacán? Y si son los mismos riesgos que enfrenta una notaría en la Ciudad de México o los mismos riesgos que enfrenta una notaría en Yucatán. O pongámoslo más cerca, una notaría ubicada en Mérida con los riesgos que están imperando en la zona de Cancún o Tulum, en Quintana Roo, del estado vecino. La situación geográfica, obviamente que es un elemento donde se va a dar la interacción económica, la interacción comercial y también, desgraciadamente, la interacción criminal. Y estos factores son los que debemos nosotros de considerar como uno de los elementos a partir de los cuales vamos a empezar a construir nuestra, primero, matriz de riesgo, para después darle un enfoque a nuestro sistema preventivo basado en los riesgos que vamos asumiendo. Pero sin lugar a dudas, el elemento geográfico es uno de los elementos más importantes. Así tenemos que en lugares donde el grado de volatilidad, no de volatilidad, el grado de actividad económica es menor a otros lugares de la República, donde es mucho más intenso, también nos van a dar también parámetros del tipo de operaciones que normalmente se van a desarrollar en ciertos lugares. Y de ahí, ¿qué ocurre cuando en un lugar que está tradicionalmente identificado con operaciones de cierto volumen de dinero, por decir, si la notaría de Zacapu está operando con transacciones de compraventa de inmuebles de 300, 400 mil pesos y de repente empieza a recibir transacciones y operaciones por inmuebles, pero en lugar de los 300, 500 mil pesos que tradicionalmente manejaba, por operaciones de 50, 60, 70 millones de pesos. Algo está pasando que está modificando el esquema operativo regional y por tanto tendríamos que estar cuestionando, bueno,
si en esta región la gente en promedio tiene dinero para hacer operaciones de 300, 500 mil pesos, ¿de dónde está llegando alguien que tenga esta capacidad para empezar a hacer estas operaciones que se salen de los rangos tradicionales? No quiere decir que una operación de esta naturaleza pudiera ser excepcional y pudiera ser totalmente legal y legítima. Lo que sí tiene que despertarnos es justamente el alertamiento. ¿Qué está pasando para que nosotros podamos entender si es una operación que tenga una lógica de negocio, si es una operación razonable, si los recursos que se están implementando son lícitos y si las personas que lo están realizando o ejecutando son igualmente personas que tienen una actividad económica legal, lícita y públicamente conocida? De otra manera, tendríamos que empezar a despertar los alertamientos para saber qué es lo que está ocurriendo y a partir de ello tomar nuestras decisiones de si participamos o mejor nos abstenemos de participar en la celebración de alguna de estas operaciones. ¿Por qué? Porque al final del día nosotros somos los últimos responsables de decidir qué operaciones, qué actividades, qué actos vamos a aceptar y en qué actos mejor nos vamos a abstener. Esa responsabilidad personal, repito, puede estar dentro de la gran gama que nos permite la legislación antilavado de aceptar cualquier operación o rechazar prácticamente cualquier operación. Porque recordemos un punto. La ley antilavado no prohíbe operación. Bueno, prohíbe la liquidación de ciertos actos de operaciones en el artículo 32, pero dejemos eso de lado. Pero en realidad no prohíbe ningún tipo de operación, simple y sencillamente regula algunas operaciones. Pero a partir de esa regulación de estas operaciones, podemos nosotros decidir si intervenimos o no intervenimos, si participamos o no en esas operaciones. Y a partir de ello, bueno, nosotros tenemos inclusive justificantes para mejor abstenernos. Cuando nos quieren dar identificaciones, no nos quieren informar sobre el origen del recurso, no nos quieren participar del conocimiento de la persona que está detrás de las operaciones, identificar al beneficiario controlador. Cuando todo este proceso de transparencia operativa nos es compartido, tenemos toda la libertad de decidir no llevar a cabo, no intervenir y no practicar el acto u operación. Esto es muy importante porque es parte de la modulación de los riesgos que estamos dispuestos a aceptar y cuáles riesgos no estamos dispuestos a asumir. ¿Por qué? Porque al final del día son riesgos. ¿Y riesgos de qué? De que nos estén involucrando en una actividad ilícita, en un proceso de blanqueamiento de capitales. Esto es sumamente importante. Tenemos otro nivel adicional, otra capa adicional de riesgos que rebasan lo que es la carga de obligaciones que nos impone la ley mexicana, la ley antilavado mexicana, que son las obligaciones de facto que nos está imponiendo, por ejemplo, el hecho de que los Estados Unidos y algunos otros países hayan empezado a declarar a los cárteles criminales mexicanos como organizaciones terroristas y que al operar, por ejemplo, con fentanilo, estén operando con lo que ya consideran algunas naciones como armas de destrucción masiva. Luego, entonces, si intervienen en nuestros procesos económicos personas vinculadas a estas organizaciones terroristas o bien que intervienen en los procesos de intercambio comercial del fentanilo, luego entonces estamos participando en operaciones que a la luz de otros países están generando el tráfico ilícito, la proliferación de armas de destrucción masiva, como estos países han clasificado al fentanilo en fechas recientes. Podemos estar de acuerdo desde el punto de vista técnico, tener una discusión teórica sobre si sí son actividades terroristas las que llevan a cabo o no lo son, si sí son organizaciones terroristas o no lo son, y si bien el fentanilo es un arma de destrucción masiva o no lo es. Podemos tener estas discusiones de corte académico, pero cuando tenemos que enfrentar la realidad práctica, el elemento fáctico de que ya han sido designadas como organizaciones terroristas y que el fentanilo ha sido designado como un arma de destrucción masiva, simple y sencillamente tenemos que cambiar el enfoque. Y cuando nosotros tenemos que interactuar con empresas donde hay una intervención, ya sea corporativa, porque sean parte de un holding internacional,
capital estadounidense, ya sea porque nuestra relación comercial se da con perfiles que tengan empresas americanas detrás o personas físicas americanas detrás, tenemos que evaluar la necesidad de implementar nuevos modelos y nuevos mecanismos preventivos. ¿Bajo qué opción? No bajo los parámetros de la legalidad mexicana, sino los parámetros prudenciales que nos da el que si queremos mantener esas relaciones comerciales con estas personas vinculadas o sujetas a la regulación y a la legislación estadounidense, tendremos que estar elevando nuestros niveles aún por encima de los estándares mínimos que establece la ley mexicana. Y recordemos, la ley mexicana establece los mínimos de lo que es un esquema de prevención de lavado de dinero. No es el techo, podemos nosotros implementar mecanismos internos que nos den una mayor seguridad y una mayor garantía. En el mismo tenor, podemos adoptar por cuestiones prudenciales y por cuestiones de cuidado, no de repercusiones legales inmediatas de la autoridad mexicana, sino por cuestiones que pudieran ser inmediatas mediatas o cuestiones que pudieran estar afectando nuestro patrimonio o nuestras relaciones comerciales fuera de las fronteras mexicanas, lo que nos llevaría a tener que implementar modelos preventivos de prevención de financiamiento al terrorismo y eventualmente de prevención en materia del combate a la proliferación de armas de destrucción masiva. De repente estas cosas suenan como de película, nos eran muy ajenas hasta hace unos años. El tema del lavado de dinero no, pero este tema del terrorismo y de las armas de destrucción masiva eran totalmente ajenos a nosotros, pero hoy, a partir de 2 años para acá, hemos visto cómo la presencia de este tipo de temas es altamente frecuente por la temática de quiénes son los que fueron considerados como terroristas y cuál es el elemento que está de comercio ilegal que está dando lugar a que sean considerados como terroristas, que es esta intervención en el trasiego del fentanilo, considerado por muchos países como arma de destrucción masiva. Yo creo que ahorita podríamos hacer una pausa para efecto de poder tomar un poco de agua y regresamos con ustedes en cuestión de 5 minutos. ¿Realizas la actividad vulnerable de arrendamiento de inmuebles? ¿Ya cuentas con un programa para cumplir con las obligaciones de prevención de lavado de dinero? No dejes que la complejidad de las normas ponga en riesgo el futuro de tu negocio. Con nuestro software especializado, convierte tus obligaciones de prevención de lavado de dinero en una ventaja competitiva. ¿Qué obtienes con nuestro software KYC de PLD para arrendamiento de inmuebles? Identificación y conocimiento del cliente y del beneficiario controlador en forma directa. Búsqueda en listas negras, en listas de EFOS y en listas de terroristas. Además, monitoreo permanente. Expedientes digitales de identificación y de cada una de las operaciones consideradas actividad vulnerable. Generación de los archivos para presentar los avisos e informes en la UIF. Califica el nivel de riesgo del cliente con un enfoque basado en riesgo. Pide tu cotización del software KYC PLD para arrendamiento de inmuebles. Solo requerimos saber el volumen de clientes y operaciones mensuales. Agenda una demo gratuita con nuestros especialistas. Contáctanos vía WhatsApp al 55 81 54 74 37. Hola, somos Asesor PLD, una comunidad profesional con experiencia y juicio profesional para el cumplimiento de obligaciones de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo para actividades vulnerables. Si eres un sujeto obligado por realizar actividades vulnerables como arrendamiento, compraventa o desarrollo de inmuebles, otorgar préstamos, vender automóviles, joyas, obras de arte, presta servicios profesionales, de fe pública, de intercambio de criptomonedas, recibes donativos o necesitas convertirte en un asesor PLD. Únete a nosotros. Síguenos en el canal de YouTube Asesor PLDMX. Suscríbete, activa la campanita. Tenemos programas de lunes a viernes a las 17 horas para abordar temas que te serán de mucha utilidad. ¿Cómo les fue en esta pequeña pausa que tuvimos? Y bueno, retomando, ya vimos que es muy importante para nosotros el tener los elementos básicos para
poder hacer la medición de los riesgos a los que enfrentamos. El elemento geográfico es básico y esencial. 2, el conocimiento de la persona o de las personas que están interactuando con nosotros. A mayor conocimiento, y si nosotros sabemos de la legalidad, legitimidad de su actividad económica, podemos tener un riesgo razonablemente bajo. Si no los conocemos, porque no son parte de nuestro círculo cercano, nuestro círculo social, pero son parte de nuestra comunidad, podremos estar midiendo también el grado de riesgo en función de lo que sabemos de nuestra localidad. Pero ¿qué pasa con personas que son ajenas a nuestra localidad? E inclusive con las personas que son extranjeras. Estas personas, pues tenemos muchísimo menos información de saber quiénes son, a qué se dedican y de dónde obtienen sus recursos. Por tanto, representan un riesgo mayor. No quiere decir que sean personas con quienes no debamos de interactuar. Sí podemos interactuar con ellos, pero con las reservas propias de tener los cuidados suficientes de medir el riesgo que estas personas nos pueden implicar. Si, por ejemplo, estamos interactuando con una persona estadounidense o con una persona canadiense, no necesariamente quiere decir que no sean criminales o que sean necesariamente criminales, pero tienen un riesgo básicamente conocible o accesible hacia nosotros, porque hay formas de verificar y validar de a qué se dedican, quiénes son y de dónde obtienen sus recursos. Pero ¿qué pasa de lugares donde no son o más lejanos y son más opacos, o inclusive que provienen de lugares donde hay restricciones importantes para tener actividad económica con gente de estas naciones, como sería el caso de Corea del Norte o de Afganistán o de Myanmar, por decir algunos? En ese sentido, también no es necesariamente que esté todo esto prohibido, pero sí son cuestiones que nos deben de llevar a un máximo alertamiento, porque debemos de partir del hecho de que ahí desconocemos y no tenemos fuentes muy confiables o confiables, lo suficientemente confiables, para poder validar el perfil económico de estas personas y el origen de los recursos que estas personas están obteniendo para canalizarlos a través de las operaciones que van a realizar con nosotros. Eso es sumamente importante porque serán de los temas que vamos a validar. Entonces tenemos el lugar y con quién estamos actuando. Otro punto importante es a qué actividad nos estamos dedicando. Hay actividades que son menos susceptibles de ser utilizadas en modelos de lavado de dinero y hay otras actividades que tienen una mayor incidencia en los procesos de lavado de dinero. Para efectos prácticos, lo que la experiencia internacional ha reconocido como las actividades y profesiones a las que con mayor frecuencia se recurren por parte de las organizaciones criminales para realizar actos de lavado de dinero son justamente las que se conocen como actividades y profesiones no financieras designadas y que en México prácticamente están recogidas en lo que es el catálogo del artículo 17 de la ley antilavado. Y ahí encontramos a los casinos, encontramos a los comercializadores de autos, de aviones, de embarcaciones, a la gente que se dedica al comercio internacional, a los notarios, a los abogados y contadores que realizan operaciones a nombre y cuenta de sus clientes, tenemos a los vendedores de obras de arte y en general a todo este catálogo de actividades que la propia ley antilavado mexicana ya recoge y que ha considerado como actividades vulnerables. ¿Vulnerables a qué? A ser utilizadas precisamente en esquemas de lavado de dinero. Esto es muy importante porque ya nos indica que estas actividades tienen un riesgo mayor y por tanto la ley obliga a que estos tengamos que estar implementando modelos de prevención. Sin embargo, esto no es óbice para que cualquier otra actividad económica lícita y legal pueda llegar a ser utilizada en modelos de lavado de dinero. Y tenemos desde cuestiones como el fútbol, tenemos cuestiones como la organización de conciertos, de conciertos estos de masivos, los influencers que hemos estado viendo a últimas fechas que han estado matando. ¿Por qué? Porque están muy vinculados en lo que es el manejo de recursos de las organizaciones criminales. Por esa razón es que están siendo objeto o sujetos de actividades criminales en su contra. Y en ese sentido, bueno, no quiere decir que solamente quienes se dedican a las actividades que se establecen en el artículo 17 de la ley antilavado
los que sean sujetos vulnerables. Cualquier persona que se dedique a una actividad económica lícita puede ser vulnerado y puede ser utilizado de forma inconsciente en esquemas de lavado de dinero. Ya si son conscientes, bueno, pues eso ya será otra parte, eso ya es harina de otro costal, porque ahí estamos hablando de gente que está participando activamente en el lavado de dinero. Pero ¿qué pasa con todas aquellas personas que dedicándose legal y lícitamente a su actividad profesional, a su actividad económica, son utilizados para estos procesos delictivos? Eventualmente los podrán estar vinculando legalmente en este tipo de asuntos y tendrán que estar generando la evidencia de que hicieron lo necesario, lo prudencialmente que estuvo a su alcance bajo sus posibilidades de prever y de prevenir y que lo llevaron a cabo. Porque si no tienen estas capacidades, entonces lo más probable es que nos vayan a empezar a presumir que nosotros teníamos conocimiento de la actividad ilícita que estaba sucediendo en nuestro contexto y que nos vinculen a los esquemas de lavado de dinero. De ahí la importancia de otro de los elementos muy importantes para el enfoque basado en riesgos. La parte donde debemos de tener la capacidad de hacer la trazabilidad de las operaciones. Y la trazabilidad no solamente de la operación económica como tal, sino la trazabilidad de lo que nosotros hicimos a manera preventiva para evitar que nos sorprendieran y que nos estuvieran utilizando en actividades ilícitas. Y otro elemento importante, como hemos estado diciendo, bueno, nuestra situación económica, de nuestro entorno económico, de nuestro lugar geográfico puede tener modificaciones. Otro factor de riesgo son nuestros clientes. Nuestros clientes, como les explicaba, por el lugar de origen, ese es uno de los factores, por la actividad a la que se dediquen, si también son otros sujetos que están obligados a implementar modelos de prevención, tienen un riesgo mayor que aquellos sujetos que se dedican a una actividad que no está considerada como una actividad vulnerable. Pero si estamos interactuando con un sujeto que se dedica a realizar actividades también consideradas como vulnerables, el riesgo se potencializa. ¿Por qué? Porque tanto nosotros como ellos podrían ser sujetos de vulneración. Por tanto, el riesgo potencialmente es mayor que en aquellos en los cuales solamente una de las partes es un sujeto de una actividad vulnerable. Pero repito, esto también podría darse en sujetos que los dos no estén sujetos o no estén regulados como sujetos obligados por la ley antilavado para implementar un modelo preventivo. También podría darse en tanto sean personas que realizan una actividad económica lícita y legal. Ahora, otro elemento son los medios de pago. Muchas personas consideran que por el simple hecho de que la operación se esté pagando a través de efectivo, es una operación ilícita. O el otro extremo, gente que considera que porque la operación se está liquidando a través de pagos bancarizados, en ese momento la operación ya no representa riesgos de lavado de dinero. Ninguno de los dos extremos es real y ninguno de los dos extremos nos permite ni descalificar ni calificar como actividad ilegal. Tenemos nosotros que estar muy atentos e ir midiendo caso por caso cuando estemos frente a una operación y saber el nivel de riesgo. Claro, será menor cuando ya se trate de una operación bancarizada, porque al final del día partimos del supuesto de que la institución financiera que bancarizó el dinero ya llevó a cabo de alguna manera un proceso de debida diligencia para identificar a su cliente y el origen de los recursos de su cliente que ya están dentro de su institución financiera. Por tanto, el nivel de riesgo, digamos, es un dinero prevacunado. No quiere decir que no tenga riesgo de enfermedad, quiere decir que eventualmente tiene un riesgo menor o que el impacto sea menor porque ya pasó por ese primer gran filtro. ¿Y qué ocurre con las operaciones en efectivo? Bueno, esas tienen un mayor riesgo porque justamente atentan en contra de uno de los elementos fundamentales de la prevención, que es la parte de la trazabilidad del origen del dinero. Si no tenemos la capacidad de trazar de dónde vino ese dinero, cómo se obtuvo, de qué producto, de qué tipo de actividades, entonces tenemos un serio problema porque al desconocerlo podríamos estar operando con recursos ilícitos o bien lícitos, pero tendríamos que estar llevando a cabo una diligencia mayor en aquellos casos en los cuales tengamos una presencia económica en efectivo
importante. Obviamente que esto lo tendríamos que estar casando con el otro gran pilar de la ley antilavado, que es todo el modelo de restricción al uso del efectivo o limitaciones al uso del efectivo en determinadas operaciones, que tiene toda una lógica diferente y aunque se parezcan en cuanto a algunas actividades, no todas las actividades vulnerables están sujetas a controles de dinero en efectivo y sí todas las actividades de controles o de regulación al dinero en efectivo estarán limitadas de alguna manera para que no puedan utilizarse en ellas cantidades mayores a las autorizadas de efectivo. Los demás pagos tendrán que estarse haciendo a través de transferencias bancarizadas o medios nominativos que permitan quitarle el anonimato al recurso en efectivo y, bueno, bajar en ese caso la mitigación del riesgo, mitigar el riesgo que nos implique realizar operaciones con esta moneda. Otro factor es dónde estamos, quiénes somos, con quién lo estamos haciendo, y el otro gran factor es qué hacemos, a qué nos estamos dedicando. Y ese es otro de los factores de estos pilares sobre los cuales podemos empezar a vislumbrar hacia dónde tenemos que mover nuestros esquemas de enfoque basado en riesgos. Tenemos que saber dónde estamos, dónde se va a hacer la operación, en qué lugar proviene la persona, o sea, todos los elementos geográficos del entorno de las partes que van a intervenir en la operación. El medio de pago, el tipo de actividad y los estándares ordinarios del volumen de operaciones al cual nosotros estamos acostumbrados en función de la historia del volumen de negocio, del lugar en el que operamos y del tipo de operaciones que realizamos. De alguna manera, una operación que se sale de esta lógica ordinaria, pues es una operación que de pronto pues nos puede resultar muy atractiva por resultar un negocio muy, muy apetitoso. Sin embargo, al ser una operación que no está, que no es de nuestra cotidianeidad, nos debe de despertar, si no la sospecha como tal, sí la inquietud suficiente para averiguar de manera más puntual y detallada todos los elementos que se dan en el entorno del contexto del acto o de la operación que vamos a celebrar o en el que vamos a participar, porque al final del día eso es estar enfocando nuestro perfil hacia un enfoque basado en riesgo. Nuestra actividad la vamos a estar realizando con este enfoque y vamos a poder estar mitigando y matizando los riesgos a los que nos estamos enfrentando cuando hacemos nuestra actividad. Y riesgos, que repito, es que nos estén involucrando en operaciones de corte ilegal. Ahora, los riesgos, como señalábamos, son cambiantes. Entonces, no podemos tener una conciencia de riesgo permanente. Al contrario, tenemos que estar siempre muy atentos para todos aquellos factores que vayan a modificar las situaciones y en cuanto se modifique la situación, en ese preciso momento tenemos que ajustar nuestros mecanismos preventivos para que respondan a las necesidades de los nuevos riesgos. Y así riesgos que antes eran muy importantes, puede llegar el momento en el cual estos se disminuyen. Y riesgos que eran altamente improbables que ocurrieran en nuestro entorno, de repente pueden llegar a cobrar una alta presencia, una alta probabilidad de ejecución en nuestro entorno y por tanto modificar lo que sería nuestra matriz de riesgos, donde al final vamos a tener que hacer una operación de tipo matemático, donde le tenemos que poner un valor a cada factor de riesgo y a cada factor, a cada elemento que aumente o disminuya la probabilidad de que el riesgo se actualice y en ese contexto dar esta medición. Esta es la parte donde es la parte más técnica en la elaboración o preparación de un modelo basado en un enfoque basado en riesgos, porque pues, al final del día va a ser la matriz que nos va a permitir tener la modulación específica para nuestro caso, para nuestro contexto, para nuestro entorno, para nuestra actividad económico-profesional. Esto es sumamente importante. Y si nosotros consideramos que no tenemos la capacidad suficiente o el conocimiento suficiente para elaborar estas matrices, ahí la recomendación es mejor acudo con un experto. Si me duele la cabeza y con una aspirina se me puede quitar, perfecto. Pero si veo que el problema de mi dolor de cabeza es algo que pudiera tener una causa mucho mayor más allá de la
falta de agua durante el día o de que me insolé, que pueda yo identificar muy precisamente cuál fue una causa que genere este malestar y que puede estar, en lugar de enfrentando un malestar, ocultando una enfermedad, mejor voy con el médico, ¿no? Lo mismo ocurre en los esquemas preventivos. Si vemos que no tenemos esta posibilidad nosotros de hacer esta identificación, no tenemos esta capacidad, porque tampoco la tienen que tener, pero al final del día, si no se tiene, para eso estamos los expertos que podemos ayudarlos, ya sea a medir riesgos por operaciones o bien a diseñarles matrices de riesgos que les resulten fácilmente aplicables y utilizables en su día a día. Esto es muy importante. Y bueno, eventualmente tenemos que esperar a que la autoridad emita las reglas de carácter general donde nos van a estar dando estos parámetros ya más específicos, ya más aterrizados, que lo que las propias recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional, este grupo Gavi, que son los que señalan los grandes parámetros o los grandes estándares que habrán de cumplirse, que son los referentes que hoy tenemos. Serán las reglas que emita la Secretaría de Hacienda las que nos den los parámetros concretos que deberán de considerarse y los factores concretos que debemos estar considerando en la construcción de los modelos de las matrices de riesgo y del enfoque basado en riesgo que deberemos estar aplicando en nuestros manuales. Pero antes de que eso ocurra, podemos nosotros empezar a hacer estos ejercicios a manera prudencial, para efecto de que en tanto una cosa ocurra, porque no sabemos cuándo van a publicar las reglas, porque ya se pasaron prácticamente 3 semanas ya lleva 3 semanas de retraso la autoridad en la emisión de estas reglas y no hay para cuándo las estén emitiendo, pero eso no quita que hoy por hoy no estemos enfrentando la posibilidad de que nos estén vulnerando en esquemas de lavado de dinero. Por tanto, la recomendación es un tema prudencial donde estemos poniendo el ojo y el enfoque a que posiblemente podríamos estar siendo utilizados en estos esquemas y por tanto debemos de empezar a tomar las medidas necesarias y suficientes que nos permitan mitigar el riesgo, y esto no por una obligación legal, sino por un corte prudencial. Así, repito, por ejemplo, en el tema de las organizaciones terroristas, no porque nuestra ley nos lo exija cumplir con ese estándar, pero porque las circunstancias globales nos indican en algunos casos que podemos tener una mayor exposición que otras personas, prudencialmente debemos de tomar esas medidas preventivas. Los invito a que ustedes hagan una evaluación de estos grandes factores que comentamos el día de hoy para que ustedes tengan una idea más o menos certera de qué tan vulnerables o no están o qué tan expuestos a un riesgo están de que sean utilizados en modelos de financiamiento al terrorismo, de fomento a la proliferación de armas de destrucción masiva o eventualmente esquemas de lavado de dinero. Y les repito, bajo el entendido de que hablar de terrorismo pues no será totalmente ajeno. Y hablar de armas de destrucción masiva, simple y sencillamente pensábamos en las bombas nucleares. Pero ¿qué ocurre cuando estas armas de destrucción masiva son la materia prima con la que trafican las organizaciones criminales que operan en nuestro país, en nuestros estados y en nuestra localidad? Eso da un fenómeno y una exposición al riesgo totalmente distinta de aquello que nosotros solíamos conocer, de aquello que es lo que nosotros podíamos imaginar. Hoy por hoy, desgraciadamente, es una realidad, es una cuestión que ya está presente en nuestro día a día, que ya está presente en nuestro círculo económico y que debemos de cuidarnos de que nos vayan a embarrar en alguna situación de estas, porque una vez embarrados, el problema se convierte en un problema mayúsculo. Y lo hemos estado viendo a últimas fechas cuando la autoridad americana ha estado emitiendo alertas muy concretas, muy específicas sobre un número cada vez más importante de mexicanos y de empresas mexicanas que están vinculadas a todas estas actividades ilegales. Y esto, pues, indudablemente, pues nos afecta a nosotros en nuestro quehacer diario, porque nos expone a que si hemos realizado operaciones con estas empresas, nuestro riesgo sea mucho menor. Entonces, los invito a que recapacitemos qué es cuál es nuestra necesidad
de matizar estos riesgos, de empezar a ver nuestro negocio bajo un enfoque basado en riesgos, y si estamos sujetos a las obligaciones de la Ley Mexicana de Prevención del Lavado de Dinero, entonces hagámoslo conducente. Y si tenemos actividad económica con empresas norteamericanas o con capital norteamericano, pensemos también en la posibilidad de que prudencialmente estemos adoptando modelos de prevención de financiamiento al terrorismo. Creo que con esto terminamos la exposición de hoy. Queda abierto el micrófono para las preguntas y respuestas de que tengan a bien formularnos y para atender los comentarios que nos hagan. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pregunta Irma. ¿Una operación que antes parecía de bajo riesgo podría cambiar de nivel ante una posible vinculación con una organización terrorista? Claro que sí, Y también, claro que cambia de riesgo. Vamos a suponer, el día de ayer yo le vendí a X persona un bien y el día de hoy apareció en un listado donde está considerado esta persona como como un integrante de una organización terrorista. O peor aún, a la empresa a la que le vendí o con la que tuve el intercambio comercial, apareció ya en el listado de las empresas que utiliza cierta organización terrorista como un vehículo para operar sus finanzas. En ese momento, obviamente que el nivel de riesgo de una operación que podría haber sido intrascendente el día de ayer, hoy podría estar cobrando un riesgo mayúsculo. ¿Por qué? Porque nos puede estar exponiendo no solamente un elemento de lavado de dinero, sino nos podría estar exponiendo ante un caso de financiamiento al terrorismo, en donde se identifique que si yo le di de mis recursos legales, ilícitos, dinero a una organización terrorista, ya sea porque le pagué derecho de piso, ya sea porque le comercié con la estructura financiera que ellos utilizan para sus procesos de blanqueo de capitales o de operación de capitales de estas organizaciones ya consideradas como terroristas, me podrían estar vinculando desde la perspectiva estadounidense y en los Estados Unidos con la lógica de que yo podría ser relacionado como un financiador al terrorismo, con todos los riesgos que esto implica. Por tanto, reitero, la movilidad de los riesgos es cotidiana, es constante y tenemos que estar muy atentos y muy alertas. Y de ahí que nosotros tengamos que estar viendo cómo las situaciones cambian de día a día y sobre eso ir tomando nuestras decisiones de forma preventiva. ok, tenemos otra pregunta más de José Luis que dice así. ¿Qué puede pasar si una matriz de riesgo de un negocio pequeño, pero que sí realiza una actividad vulnerable, está mal construida o no considera todos los factores relevantes? Bueno, actualmente no nos podrían sancionar por ello desde la óptica de la autoridad mexicana, porque hoy todavía no tenemos los referentes que deberían de estar previstos en las reglas de carácter general por esta omisión en la que está incurriendo la Secretaría de Hacienda. Sin embargo, más allá de la parte de si hoy es sancionable o no, vamos a dar por hecho de que hoy no es sancionable y por tanto la matriz de riesgo de la que estamos hablando es una matriz que está implementada bajo una óptica totalmente prudencial. ¿Y qué pasa si no tiene todos estos elementos? Lo que va a estar ocurriendo es que nos va a estar exponiendo a los riesgos que estamos dejando de considerar al faltar uno o varios de los elementos que una matriz robusta y solvente debería de estar previendo. Es decir, si no estamos considerando el factor geográfico en la matriz, ¿qué riesgos podríamos estar teniendo? Bueno, pues los riesgos inherentes a que lo tengamos o no lo tengamos reflejado en nuestra matriz de riesgos, la ubicación geográfica del lugar en el que se ubica el prestador del servicio o el proveedor del bien o el lugar en el cual se va a llevar a cabo la operación o en el que va a tener efectos la operación. Es decir, podemos comprar y vender en Monterrey tranquilamente, pero resulta que la operación es en relación con un predio en Badiraguato, Sinaloa. Pues hagamos lo que hagamos, si lo consideremos o no lo consideremos, el factor de riesgo por la ubicación geográfica del bien en relación con la presencia criminal de organizaciones consideradas como terroristas le va a dar
un factor muy importante. ¿Qué pasa si no consideramos esto y intervenimos en esta compraventa sin tomar en consideración el lugar donde se ubica el terreno? Pues sencillamente tendremos que estar esperando que el terreno, obviamente, no sea parte de una transacción criminal, de que no, por excepción, no estén involucrados criminales y que no esté involucrado dinero proveniente del tráfico, ya sea de estupefacientes o bien del tráfico de fentanilo, ya considerado como arma de destrucción masiva. Dejamos todo a la suerte. La matriz de riesgos es una forma en la cual le quitamos factores a la suerte y le damos factores al conocimiento y a la objetividad. En ningún caso vamos a estar al 100% seguros, pero de alguna manera la exposición al riesgo va a ser mucho menor cuando tenemos la mayoría de los pelos de la burra en la mano, a cuando no sabemos ni de qué pelos ni de quién son los que tenemos en la mano. Perfecto, por el momento son todas las preguntas, pero nos mandan muchos saludos de el Estado de México y de Puebla. Muchísimas gracias y bueno, estamos a sus órdenes, ya saben, en www.spetsen.mx. En mis redes sociales me encuentran como Ramón Cabrera, tanto en Facebook como en LinkedIn, y también me pueden escribir a r.cabrera@spetsen.mx. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo viernes.